Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o también llamados IECA, que ya les había yo mencionado, que precisamente su función, como ustedes lo están viendo, es inhibir esa enzima, ¿ok? No permitir que angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. De estos tenemos captopril y enalapril. Tenemos también ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Precisamente su nombre se los dice, está funcionando para que en los vasos, en las arterias, existen unos receptores, que se los había platicado ayer, que atrapan a la angiotensina, por decir así atrapan, ¿ok? Angiotensina 2. Entonces, si bloqueamos estos receptores, no va a poder llegar angiotensina 2 a los vasos, por lo tanto no va a haber vasoconstricción. Dentro de los cuales encontramos los sartán, telmisartán, vasartán y candesartán, ¿ok? Tenemos también los calcioantagonistas, ¿no? Y dihidropiridínicos, como verapamilo y diltiazem. Calcioantagonistas dihidropiridínicos, como nifedipino, amlodipino, felodipino. ¿Ok? Alfa-1 bloqueadores, como prazosina. Agonistas centrales de alfa-2 y otros fármacos de acción central, como metildopa, y vasodilatadores directos, como hidralacina. Ok, ¿cómo dárselos al paciente? Esto ya obviamente es cuestión de dosis respuesta siempre, pero lo primero que vamos a dar siempre va a ser uno de primera línea, ¿ok? Lo primero que se le tiene que dar a un paciente es un diurético. Después, en la segunda línea, vamos a tener la combinación de 2 o más fármacos, ¿ok? De la primera línea. Antes de agregar un segundo o tercer fármaco en el régimen elegido, se sugiere administrar las dosis máximas de los fármacos prescritos, que sean tolerados por el paciente. Quiere decir, lo primero es un diurético, a dosis respuesta siempre. Si veo, esto es un chequeo continuo, ¿ok? Doy tratamiento, lo cito en 3 días, veo si se estabiliza, si no puedo subir dosis, lo cito a una semana y así nos vamos. Dosis respuesta, si no se estabiliza, subo. ¿Ok? Bien, entonces, antes de irme a agregarle otro medicamento, porque recuerden la primera línea es un diurético, antes de agregarle un IECA, un ARA, tengo que subir a dosis máxima mi diurético. En caso de requerir, esos ya serían dos medicamentos. En caso de requerir 3 medicamentos, se recomienda unas tiazidas, más un IECA, un ARA, más un calcio antagonista. No se debe combinar IECA y ARA en un mismo régimen terapéutico. ¿Ok? Prescribir tratamiento antihipertensivo cuando la presión arterial sistólica sea mayor a 140 y la diastólica mayor a 90. Registrados en la bitácora del paciente y o en la segunda consulta después de las 2 semanas o simultáneamente, al inicio de los cambios del estilo de vida adoptados por el paciente. Lo mismo que les decíamos en el diagnóstico. Encuentro que a la segunda se encuentra con hipertensión, empiezo tratamiento. Considerar para los regímenes combinaciones de medicamentos de primera línea cuando las cifras de presión arterial continúan por arriba de la meta de más de 20 milímetros de mercurio para sistólica o 10 para diastólica. El inicio inmediato del tratamiento farmacológico se recomienda en personas con presión arterial sistólica de 180 o más y diastólica de 110 o más. Cuando existe una alteración en la tasa de filtrado glomerular, entonces se va a considerar el uso de espironolactona, que es un diurético, un ahorrador de potasio, a dosis de 25 miligramos cada 24 horas. Tratamiento no farmacológico, cambios en el estilo de vida y en la alimentación, porque los estudios han demostrado que el hecho de mejorar tu estilo de vida tiene un efecto hipotensor, ¿ok? Y es prácticamente lo mismo que tomar medicamento farmacológico, tomar tratamiento farmacológico. Aunque el principal inconveniente a largo plazo es el bajo nivel de adherencia. ¿Qué quiere decir esto? Al principio, cuando el paciente comienza con sus cambios de vida, entonces existe una disminución de la presión arterial.
pero con el tiempo el cuerpo, digamos que se va adaptando a ese cambio de vida y puede ser que regrese a una hipertensión. Se ha demostrado que el consumo de sal, menos de 5 gramos al día, reduce la presión entre 4 y 5 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y entre 1 y 2 en pacientes sin hipertensión, entre 4 y 5 con pacientes con hipertensión. La dieta saludable y baja en calorías tiene un efecto modesto en la reducción de la presión arterial, que es lo que les decía yo en la diapositiva anterior. La hipertensión arterial sistémica está relacionada directamente con el sobrepeso. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es disminución de peso para poder disminuir la presión arterial. Cuando un paciente baja alrededor de 5 kilos, en promedio, baja su presión arterial sistólica de 4.4 y diastólica de 3.6. Una dieta rica en frutas y verduras bajas en grasas saturadas y totales reduce la presión arterial entre 8 a 14 milímetros de mercurio. Entonces, imagínense lograr todo esto junto. Ya no necesitarían medicamento, al menos por un buen tiempo. ¿Ok? Vigilancia y seguimiento. Siempre el paciente, además de que ya fue diagnosticado, siempre es importante que el paciente se esté checando la presión, ¿ok? O se esté tomando la presión. ¿Por qué? Para checar si va en control o tenemos que modificar o cambiar los fármacos. Por ejemplo, hay algunos casos especiales donde la presión sube en algunos parámetros y baja, digamos que en algunas situaciones, y se encuentra estable en otras. Sospecha de hipertensión por efecto de bata blanca. ¿Qué es esto? Se le dice al efecto bata blanca cuando el paciente llega al centro de salud, hospital o lo que sea, y le toman la presión, ¿ok? Pero el paciente se pone, digamos que nervioso cuando ve a alguien de bata blanca, cuando ve a alguien acercarse que le va a tomar la presión y automáticamente asciende. Por respuesta adrenérgica asciende la presión. Y no es que sea hipertenso, solo tiene esta alteración cuando se acerca a alguien para tomarle la presión. ¿Ok? Entonces, por eso es importante también que lleven su bitácora, porque allá, obviamente, él se la puede tomar, él o ella, la paciente, el paciente, se la puede tomar, y como no hay nadie del medio de salud, entonces, en teoría, tiene que salirle la presión real. ¿Ok? Hipertensión en el consultorio sin factores de riesgo con daño a órgano blanco. Presión arterial normal en el consultorio, asintomático y con daño a órgano blanco. Y en sospecha de episodios de hipotensión secundaria a medicamentos. ¿Qué es esto? Que se tomen el medicamento y obviamente deben tener un efecto hipotensor. Si no, pues, ¿cuál es el chiste de tomárselo? Pero siempre a estar asegurado que no va a ser una hipotensión brusca, porque entonces el paciente, pues, se sentiría mal. ¿Ok? Entonces, aquí es el punto en dónde se va o cómo se va a tomar la presión. Primero, el brazo de referencia dominante va a estar apoyado más o menos a la altura del corazón, con la mano relajada. En este caso, vamos a tomar como brazo de referencia el izquierdo. El brazo de referencia o dominante es aquel en el que la TA es más alta. Yo les decía, ¿se puede tomar en otro lado? Claro que se puede. Pero es más, ustedes inténtenlo en casita para los que tienen el material. Tomen la presión a quien ustedes quieran en el brazo izquierdo y tomen la presión en el brazo derecho. Se van a dar cuenta que hay una disminución en el brazo derecho. ¿Ok? Entonces, si sale más alto el brazo izquierdo, ese va a ser nuestro brazo de referencia o dominante. El manguito debe de estar en contacto con la piel, así que el paciente deberá remangarse la camisa. Si es invierno y si se lleva muchas capas de ropa, será mejor que se quite porque si se remanga diferentes prendas a la vez, se puede crear un anillo que haga presión sobre la zona. Una vez posicionada la persona, se le colocará el manguito, que se adaptará al diámetro del brazo. Esto también es importante. Queremos medir la presión con el mismo mango, con el mismo brazalete a todos. Y no, en teoría, para las personas con sobrepeso u obesidad hay un brazalete especial, solo que pues no lo tienen todos, pero lo existe.
¿ok? Para los niños o incluso para personas muy, muy delgaditas, también debe haber un brazalete, bueno, no debe, hay un brazalete, se debe ocupar un brazalete especial. La explicación de la colocación viene reflejada en una gráfica que acompaña el aparato. Así que, una vez ajustado el manguito, antes, esto es por guía de práctica clínica, pero antes de todo, yo ya puse el brazo, ya remangué si es necesario o me lo quité. Antes de colocar el manguito es importante notar la presencia del pulso. Ya lo platicamos en la arteria, déjenme se los pongo otra vez, podía ser en la radial, podía ser en la, es que lo estoy buscando para, aquí está, en la radial, o podía ser en la braquial, ok, en brazo. También podía ser en la tibial o en la pedia y en la poplitea. Ok, entonces, antes de colocar el manguito tengo que palpar ese pulso. Una vez que lo palpo, entonces ahora sí pongo el brazalete o el mango. Ok, entonces, una vez que ya puse el brazalete y que esté ajustado, ajustado quiere decir que rodee el brazo, no que lo apriete ni que esté flojo, porque entonces la presión cuando yo insufle no va a ser la adecuada. Ok. Entonces, pues una vez que ya esté el brazalete, el manguito se infla. Se pide al paciente que no hable, porque esto puede alterar los valores marcados. Y pasa mucho. Están tomando la presión y, ay, ¿cómo está doña Conchita o doña Panchita o doña lo que sea? ¿Ok? ¿Y cómo le fue con sus hijos? No, cuénteme. Y ahí están, plática y plática mientras están tomando signos vitales, lo cual no está bien, ¿ok? Altera los signos vitales. Y es importante también no redondear las cifras. Si nosotros tenemos la capacidad no, pues en 111, si así lo marca, así se pone. Si así lo escuchaste, así lo pones. ¿Ok? A veces está en 115 y no, pues lo redondea a 120 o a 110. Para que sea como más sencillo. No, es importante colocar como tal. Donde se escucharon los ruidos de Korokov.